Quiero compartir con ustedes una noticia y a partir de esa noticia invitar a pensar un poco más sobre un acontecimiento que va a suceder muy pronto. El próximo 25 de mayo, el día del aniversario del primer gobierno patrio, se da en las iglesias catedrales de la Argentina, pero fundamentalmente en la Primada, en la Catedral de Buenos Aires, una oración muy importante, que es la oración del Te Deum. Bueno, para ver de qué se trata, para contar un poco más sobre la historia de esta celebración, a quienes convoca y demás, ya estamos conectados con el padre Alejandro Russo, que es rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Bienvenido, padre Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás vos? Tanto tiempo que no te veo, ¿cómo estás? Es verdad, sí, acá estamos sumergidos en los papeles de la curia, pero bueno. Está bien, trabajando, obviamente, como todos. Padre, bueno, un gusto tenerte aquí en nuestro Igualmente. poliedro. Gracias. Yo decía recién, tan tradicional la oración, la celebración del Te Deum, no solamente aquí, pero fundamentalmente aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la primada de la Argentina. ¿Cómo podríamos explicar lo que es el Te Deum? El Te Deum es una oración de acción de gracias, un canto, mejor dicho, de acción de gracias que la Iglesia tiene ya constituido de hace siglos. En un momento se pensó que había sido el autor San Ambrosio, pero después al final se descubrió que no fue, pero digo, proviene de aquella época, ¿no? De muy antiguo. Siempre está asociado a una expresión de acción de gracias de la Iglesia. A veces lo hace muy simple, muy ordinariamente, parece muy comúnmente, todos los domingos del tiempo durante el año, del tiempo de Pascua, de Adviento, no el de Cuaresma, después de la hora de oficio de lecturas, siempre individualmente o en coro, en conjunto, siempre se reza el Te Deum. Pero además, para los grandes momentos, por ejemplo, el 31 de diciembre, la Iglesia invita, terminando el año civil, a que se rece el Te Deum, tanto que le da indulgencia plenaria. El Claro. mismo Papa lo hace o en San Pedro, o en Letrano, o en la Iglesia de Jesús, que también es una tradición en Roma, a hacer el canto del Te Deum. Y así fue que quedó instalado como un canto para la acción de gracias. Acá en la Argentina eh, tuvo también una particular connotación patria. ¿Por qué? Porque la Junta de Gobierno de 1810 jura esa mañana del 25 de mayo Ujú. y cruza la catedral para rezar a la imagen del Cristo de Buenos Aires que ya estaba expuesta en la Mira. catedral, esa que rezábamos tanto en la pandemia. ¿Se Sí, acuerdan que mandábamos el video sí, diciendo que sí, se sí. apoye en cada barrio nuestro para ir tratando de evitar que el virus haga estragos? Como el hecho milagroso de esa cruz, que fue cuando Buenos Aires, que era una pequeña aldea, se hundía porque el río se había desbordado y no había manera de contenerlo y todo se hundía. El obispo de Buenos Aires lo saca y ahí, como si fuera una pequeña procesión en medio del agua Ujú. que había, y lo apoyan para descansar del camino, ahí en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Balcarce sería de ahora, ¿no? Claro. Cuando Cristo toca, ¿no es cierto?, el suelo, el agua se va, Mira. empieza a Ahí retirarse. donde A está la esa Casa imagen Rosada, más o milagrosa, menos. Donde está la Casa Rosada de Hipólito Yrigoyen de Balcarce, donde empieza claro, la Casa Rosada. tal cual, tal cual. Claro. A esa imagen milagrosa la Junta cruza a rezar, ¿no? Ujú. Cuando cruza a rezar le pide al deán del Cabildo si puede en los próximos días entonar un Te en acción de gracias por la gesta del Cabildo Abierto y de la primera Junta de Gobierno, es decir, con lo incipiente que se entendía en ese momento esa Junta, ¿no? Es Claro. decir, y entonces por ese hecho se canta el primer Te Deum Patria, de alguna manera, Mira. que no fue el 25 de mayo, porque fue los días siguientes, fue el 29 de mayo. Claro. Acude la Junta, acude la ciudad más o menos entera, y el obispo preside el Te Deum y le encarga al deán de la catedral la predicación, ¿no? Y de ahí en más, todos los 25 de mayo, ininterrumpidamente, se cantó el Te Deum en la catedral.
Lo Mira, mismo pasó después cuando el Congreso de Tucumán termina, declara la independencia, los mismos congresales piden en Tucumán cantar un Te Deum. Y así fue en las distintas partes de la América Hispana esto, ¿no? De ir cantando el Te Deum, de tal manera de que uno puede decir que se convirtió casi en una oración patria, porque claro, el Te Deum es como si fuera la oración para el Día de la Patria, para nosotros, ¿no? claro. A pesar de que es un himno que para la Iglesia significa la acción de gracias, ¿no? Es la acción de gracias por la patria, dándole gracias a Dios para que siga bendiciendo a la República. Eso es un poco el resumen de lo que se hace con el Te Deum, digo, ¿no? Claro, por eso es que lo pide, a ver si estoy bien, vos corregime si no estoy en lo cierto, lo solicita que se realice esta acción de gracias, este canto del Te Deum, el gobierno civil, no es, o es una propuesta que sale desde la catedral o desde las autoridades de la iglesia. No, el gobierno civil, o sea, el gobierno nacional ahora en Ujú, este caso, claro, ¿no? Pide al arzobispo de Buenos Aires, como tal cual, yo tengo la nota acá atrás, pero podría mostrarla, digo, pero tal cual se hizo el 25 de mayo de claro. 1810, vuelve otra vez todos los años a pedirle, ahora por una nota, ¿no? Que se Ujú, manda oficial, vuelve a pedirle que entone el Te Deum en acción de gracias por la patria. Por eso el Te Deum, la organización logística, por ejemplo, también. es el gobierno, es el protocolo del gobierno, quien se sienta en cada banco, cómo son los invitados, cómo entran, cómo maneja la seguridad en la casa militar. Es decir, nosotros armamos la parte litúrgica, por decir de Claro, alguna manera, y claro. el gobierno, que es el peticionante, se encarga de toda la logística externa, ¿no? Claro, claro. Es una oración que consta de qué partes. Se lee, se lee las lecturas, el Sí, el arzobispo tiene... canto del Te Deum hoy en día, ¿no? El canto del Te Deum, según el sistema litúrgico actual, está como engarzado, por decir de alguna forma, en Sí, una celebración de la palabra, ¿no? bien. Que comienza con un canto inicial, en este caso la oración en la cual se pide por la patria, es una oración de la misa por la patria que se le aplica a esta celebración, ¿no? Después, en este caso puntual, va a ser el canto del Aleluya, Bien. enseguida la lectura del Evangelio, la predicación del arzobispo, eh, el rezo del Padre Nuestro, una oración semiconclusiva, que es una oración pidiendo la paz, Ujú, y después el arzobispo, como hoy también el gobierno también invita a representantes de otros cultos, el arzobispo invita a todos los representantes de los cultos que están presentes a claro. que juntos con él recen una oración, que a veces suele ser la oración simple, la que se le atribuía A a San San Francisco. Francisco, señoras de nosotros, un instrumento de tu paz. Después de eso, la bendición del arzobispo y, como separado un poco del Te Deum, el canto del himno nacional, el saludo al presidente y la salida. Claro. Igual empieza un acto previo, un acto castrense, ¿no? El Ajá. presidente llega a las puertas de la catedral porque viene caminando desde la explanada de la calle, de la Casa de Gobierno por Claro, la una parte de cuadra, dos Rivadavia, cuadras. viene, viene caminando, un poco porque recuerda siempre el gesto del 25 de mayo, que Claro, cruzan. claro, Viene caminando, hay una parada militar hecha a lo largo de la avenida Rivadavia, desde la Casa de Gobierno hasta acá. El presidente llega con el gabinete nacional, dentro de la catedral ya lo está esperando el cuerpo diplomático entero, ujú, y los representantes de los tres poderes y representantes militares, ¿no? Cuando el presidente llega con el ministro de de culto. Defensa Ah, de y defensa. los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, van al monumento de San Martín a un Claro, pequeño acto castrense, que es el toque de silencio y la ofrenda floral del presidente claro, al Libertador. claro. Después de eso, entonces sí, ya con el arzobispo va hacia los pies del altar, en donde el presidente siempre se sienta en lo que se llama el sillón de Rivadavia, es decir, que no es el primero, porque
ahora en la catedral hay 2 sillones de Rivadavia. El Mira, primero es un sillón muy alto, muy lindo, pero que es el que se usó siempre, digo, ¿no? sí, Pero a partir del presidente Macri lo cambiamos porque era difícil de estar sentado, tenía que ser muy alto, con claro. cierta característica, entonces traía trastornos, sobre todo con la señora de Kirchner, por ejemplo, que si no engarzaba la cosa. Entonces, hicimos un nuevo sillón de Rivadavia, Sí. que también tiene el escudo nacional con su refinatorio haciendo fuego, que tiene el escudo nacional Claro. también puesto. Pensar que muchos pensamos que solo hay un sillón de Rivadavia en la Casa Rosada. No, porque ahí como no hay ninguno, vamos a decir la verdad. Se lo llama sillón de Rivadavia porque es el sillón del presidente. Claro, En tal cual. realidad, nosotros, es decir, ni en la Casa de Gobierno, ni aquí existe el sillón de Rivadavia, digo, Exacto, como exacto. tal, no es el que se sentó Rivadavia. Son muy antiguos, sí, los que existen, y son modelos distintos, tanto este como aquel. Pero se lo Ujú. dice de Rivadavia porque es el sillón del primer presidente, digo, Tal ¿no? cual, tal cual. Padre, y además tenemos, ahora después vamos con los horarios y esas cosas para invitar a seguirlo, pero este fin de semana, el domingo 26, tenemos otra fiesta que es muy tradicional, que en este año particular se ha juntado así con el 25 de mayo, que es la celebración de la Santísima, la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es muy importante para nuestra iglesia también, la iglesia de Buenos Aires. También. Este año se han juntado, pero digo, es el domingo después de Pentecostés, esto, ¿no? Claro, Por exacto. qué es tradicional? Porque Juan de Garay, cuando funda Buenos Aires, le pone por nombre Ciudad de la Santísima Trinidad, Ujú. primero. Y la iglesia en el puerto de Santa María de Buenos Aires. Claro. En el- y la iglesia marca el lugar de la iglesia mayor, que es este, y dice, esta iglesia también se va a llamar de la Santísima Trinidad. En la catedral quedó el título, de la catedral es Catedral de la Santísima Trinidad en Buenos Aires, ¿no? Claro. Como cada iglesia tiene un título, Ujú. digamos, esta tiene la Santísima Trinidad. En la ciudad quedó apocopado, porque ¿qué pasó? Eh, la ciudad era así, Ciudad de Santa María, perdón, Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. ¿Ven? Ahí Claro. estamos mostrando el retablo mayor Sí, que hermoso. termina con la imagen esa de la Santísima Trinidad, Claro, ¿no? claro. Eh, el uso llevó a decir, al final, en vez de decir Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, el uso llevó a decir Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Pero yo digo, cada vez que uno dice Buenos Aires, dice el nombre de la Virgen, porque aunque históricamente el título es de la ciudad de la Santísima Trinidad. Por eso, el Día de la Trinidad, en la catedral siempre se celebra una misa solemne y el arzobispo sale a lo que se llama la cota cero, que es un rosetón que está en el atrio de la Ajá. catedral y que marca el primer nivel de la ciudad. Mira. Desde esa cota cero, desde esa medida, se construyó la primera parte de la ciudad con ese nivel de altura. Mira vos. Eso yo Como creo un que nadie lo símbolo. sabe eso, padre. Eso es No, algo. a veces lo ¿Se digo, sabe pero más? no queda claro. Pero Así es hay que muy mirar. interesante, claro. Aparte porque Tiene nos. una recetilla. Por eso el arzobispo sale hasta la puerta y Sí. desde ese ámbito bendice el norte, el sur, el este y el oeste de la ciudad de Buenos Aires, trazando imaginariamente como una gran cruz sobre la ciudad, sobre todos los barrios, sobre todas las parroquias, sobre todas las casas, sobre todas las familias, sobre todos los que están, aún los que están en la calle, sobre todos los que pasan también por Buenos Aires cada día. Es como una bendición anual que se renueva, Qué ¿no? hermoso, qué lindo. ¿Y esto va a pasar este próximo domingo? Y esto va a ser este próximo domingo, 26 de mayo, a las 11:30, que ahí los invito a todos porque es abierto. 25 de mayo no es abierto, el Tedeum tienen que seguirlo por Sí, televisión. ¿Por qué? sí, sí. Porque tenemos Hay mucho son entradas protocolo. Claro, está el protocolares. protocolo Bueno. de Pero les invitamos presidencia. a todos a que lo sigan porque casi el canal Orbe 21 lo va a transmitir, ciertamente. 9:30 de la Eh, mañana el próximo sábado 25 de mayo. Tal ese es el Te Deum. Y la misa del Día de la Trinidad es el domingo 26
a las 11:30 de la mañana, que Perfecto. preside el arzobispo de Buenos Aires. Ahí estaremos también pegaditos a la pantalla de Orbe 21 para Que también transmite, sí, tal sí, cual. para compartirla y para, bueno, rezar también Como por todos los nuestra días que ciudad. transmitimos la misa siempre, Por ¿no? supuesto, antes de Poliedro, siempre antes de Poliedro, Tal la cual. misa diaria. Gracias, Padre, por estar con Al nosotros, por contrario. acompañarnos, ¿eh? Un saludo para todos, de la primera vez que hablan por hielo. Exactamente, la primera de tantas, Padre. Te mandamos un beso enorme. Está bien. Hasta pronto. Chau, chau. Chao.